1:30. Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva noche de Liga de Desarrollo por la Liga Contenidos, el canal de la Liga Nacional de Básquetbol. Esta vez en el punto más austral de la Liga Nacional, Hispanoamericano recibe en el Tito Wilson su casa a Obras Sanitarias. Está por comenzar el partido. Hispanoamericano el local forma con Segundo Vasconcelo, Diego Koch, Matías Bernardini, Iván Catani y Galo Vega Acosta, el hombre de Puerto Madryn, en tanto que el conjunto de Obras Sanitarias del barrio de Núñez, allí en la capital federal, forma con Barbotti, Balusi, Tomás Cocha, Smagnotti y Acevedo. Comenzó el juego entonces, Segundo Vasconcelo abre hacia la derecha para Matías Bernardini, el goleador de este equipo, de gran promedio, el hombre afincado en Rosario. Iván Catani que corta por la pintura, corta por el eje de cancha y hay infracción, dice el árbitro del partido, uno de los encargados de dirigir las acciones esta noche. Estoy hablando de Ramón Acevedo. Va a la línea el hombre nacido en Bahía Blanca, el hombre de Estudiante de Bahiense del Norte, Iván Catani con el primero, con la apertura del marcador de la línea de libres. El hombre que viene a hacer una gran noche ante Quilmes de Mar del Plata. Tiene su primer punto de la noche, el segundo rebota en el aro y le dice que no, el canasto. Ya sale de contra Obras, encabezada sus acciones por Franco Smagnotti. Abre hacia la izquierda para Balusi, no puede Luca Balusi, cuando dice que hay infracción de Matías Bernardini. Ramón Acevedo otra vez indica lo propio, va a ir a la línea en esta ocasión Francisco Barbotti, el ala pivot de Obras Sanitarias. Finalmente no, finalmente va a sacar desde el fondo, así lo indica Pablo Binet. Va a buscar su primera anotación de la noche el conjunto de Obras Sanitarias. Se repite la jugada. Va a reanudar las acciones, ahí había un problema con el reloj. Ahora sí se reanudan las acciones. La tiene ahora Luca Balusi. Quiere cortar por el eje de cancha. Abre hacia la izquierda de 90 grados. No puede encontrar el aro, el número 9, Luca Balusi. En este caso el alero del conjunto de el barrio de Núñez. Ya sale desde el fondo Hispanoamericano. Las acciones la comanda Segundo Vasconcelo. Juega con Diego Koch. De gran noche también el capitán de Hispanoamericano ante Quilmes. Segundo Vasconcelo que va a cortar. Gran pase entre las piernas y una tapa impresionante de Francisco Barbotti ante la presencia de Galo Vega Acosta. Era una jugada exquisita del bahiense también. Segundo Vasconcelo. Finalmente se termina perdiendo por la línea de fondo. Por eso sale Obras Sanitarias. Y ahora el que comanda las acciones es Smagnotti. Juega con el número 6 Acevedo. Tomás Cocha. Y ahora el que penetra, Luca Balusi, consigue los primeros 2 puntos por el eje de cancha para Obras Sanitarias. Las acciones están 2-1 en favor del visitante. Ya arrancó la contra. Ya arrancó el ataque, de Hispanoamericano de la mano de Matías Bernardini. Jugó para Segundo Vasconcelo. Quiere cortar por debajo de la pintura. Abre para la línea de 3. Diego Cos no pudo en su primer intento de la noche. Tomó el rebote Matías Bernardini. Hay infracción cuando intentaba dirigirse hacia el aro. Finalmente va a ir a la línea de libres. Él nacido en Mar del Plata y oriundo, en realidad afincado en Rosario, Matías Bernardini, hombre del primer equipo de Hispanoamericano, que está ganando muy buenos minutos en esta liga de desarrollo, siendo el principal goleador de este equipo, como ya abre el marcador en esta noche con 2 libres encestados. Suma entonces Hispano 3 puntos en esta noche, 3-2 en apenas casi 2 minutos, 1 minuto y medio que tenemos pasado de este primer cuarto de la noche. Abren hacia la derecha para
Hace, para Esmañotti, perdón, falla el jugador de Obras Sanitarias, sale la contra el segundo Vasconcelo, abre hacia la izquierda para Bernardini, corta por el eje de cancha, pero la abre hacia la derecha para Koch. Koch que en su segundo intento de 3 no puede, otra vez se le niega, rebota en el canasto y sale. Y ahora el que encabeza el ataque es el número 9, Luca Baluzzi. Perdón, Tomás Cocha. Cocha que juega ahora sí con Francisco Barbotti. Barbotti que se postea ante la presencia de Catania. Abren hacia la línea de 3. Gran tiro. Ahora sí de Tomás Cocha. Consigue los primeros 3 puntos de esta noche para Obras Sanitarias. El primer triple de la noche para el conjunto de la Avenida Libertador y Cristólogo Larralde. 5-3 están entonces las acciones en este momento. Somos la Liga Contenido. Julián Quiroz es mi nombre desde aquí, desde Río Gallegos. Le estamos llevando las acciones de Obras Hispanoamericano. Después vamos a estar repasando en un ratito la tabla de posiciones de esta Liga de Desarrollo que, como les comentaba antes, vio ganar a Hispanoamericano por primera vez en su último duelo en Mar del Plata ante Quilmes de esa ciudad, ante el Cervecero. Captura el rebote Iván Catania, ahora lo encontró en la contra rápida, luego de un pase hacia Matías Bernardini, largo para Koch, encuentra sus primeros 2 puntos. El hombre nacido aquí en Río Gallegos, el hombre que tiene 3 ascensos en su haber, 2 ascensos en realidad, desde el torneo federal hacia el TNA y del TNA hacia la Liga Nacional, sumando minutos también incluso contra Quilmes en el final del partido. Hay falta sobre Matías Bernardini, las cosas están 5-5 en este momento, que recién empieza, tranquilo todavía el partido. Faltan 6 minutos 57, recién vamos 3 minutos 3 segundos de este primer cuarto, de este inicial. De a poco se va poblando el Tito Wilson aquí en la ciudad de Río Gallegos. Ha sido una linda tarde veraniega aquí en el punto más austral de la Liga Nacional. Ya encuentra 2 simples Matías Bernardini desde la línea justamente y anota el 7-5, pero en la contra rápida. Estuvo despierto Agustín Acevedo para pararse bajo el canasto y encontrar sus primeros 2 puntos de esta noche. Hay falta sobre segundo Vasconcelo, según está marcando justamente Pablo Binet, de Tomás Cocha. Es su primer falta y va a sacar desde un costado Hispanoamericano. 7-5 las acciones, 7-7 perdón, en este momento las acciones en el gimnasio Hispanoamericano aquí en el estadio donde consiguiera el ascenso, recordemos ante Barrio Parque hace casi un año, poquito menos de un año, y hoy está disputando la Liga de Desarrollo aquí y en el estadio del Boxing Club la Liga Nacional por la capacidad claramente. Sale el ataque, ya encabeza el ataque el conjunto de Obras Sanitarias, la tiene ahora Baluzzi que se juega con Barbotti, que se postea y sale hacia la línea de 3 con el número 6 Magnotti, roba segundo Vasconcelos, juega con Galo Vega Costa, va hacia el poste, no encuentra el rebote de Matías Bernardini, comete falta, busca la falta, no, Catani que tampoco la encuentra, Barbotti queda abajo del aro y es Magnotti, se hicieron gigantes, impidieron que los 2 puntos fueran del celeste, por eso hay saque desde el fondo y reposición para el local, para Hispanoamericano, cuando se produce la primera variante en el conjunto de Obras. Quien sale es el jugador Francos Magnotti, el base, y quien ingresa, ya les voy a estar comentando quién es, el número 7, estoy hablando de Santiago Yazulca, la tiene Diego Cocha ahora, quien se postea, quien la maneja en este momento es Matías Bernardini, gran intervención con Iván Catani que le devolvió la asistencia, encontró 2 puntos y ahora va por el alargue, va por el plus Matías Bernardini, sus primeros puntos importantes en esta noche del hombre rosarino, del ex selección argentina en algún momento cuando hay tiempo, pedido por el entrenador del conjunto de Obras Sanitarias, estoy hablando de Santiago Petersen. Buenos primeros minutos de este Obras Hispano, que Hispano gana por el momento 9-7, tiene el plus de que ahora Matías Bernardini va a ir a la línea a buscar un puntito más para llegar a los 10, si es que la efectividad en su brazo derecho así lo indica. Les comentamos, nos pueden seguir vía redes sociales, Twitter, Facebook, Hispano Basket en Twitter, @Hispano Basket, también tenemos Instagram, Hispano Basket, para que sigan todas las novedades del equipo, el equipo más austral de esta competencia de la Liga de Desarrollo y de la Liga Nacional, que está teniendo bastante protagonismo justamente en las redes, ya casi en Facebook, por ejemplo, te cuento, estamos alcanzando los 3.000 seguidores, un muy buen trabajo de Juan Pablo Sackels, también de Ernesto, el fotógrafo, el gran fotógrafo, Ernesto Sánchez, claramente.
y Julián Quiroz también, quien les habla en este momento, relatando, llevándole las acciones cuando faltan algo así como 6 minutos, 5 minutos 57 para la finalización de este primer cuarto. Gana Hispano 9-7. Por el momento no hay cambios en el conjunto hispanista. Recién le acabo de contar que ingresó Santiago Yazulka en lugar de Franco Smagnotti, cuando va a ir Matías Bernardini a la línea de simple, buscando incrementar un poquitito más su caudal goleador, que viene en 19-7 de promedio. Gran promedio goleador ha conseguido en estos buenos minutos que está teniendo Matías Bernardini en la Liga de Desarrollo. Y consigue el plus, 10-7 se pone ahora Matías Bernardini, acaba de conseguir. La tiene ahora Francisco Barbotti. Abren hacia la derecha del ataque de Obras Sanitarias, la sacan hacia afuera para Balusi, no se animó a tirar de 3 y ahora la saca para el jugador Yazulka, que no puede desde la línea de 3, Balusi tampoco puede, baila sobre el aro y la pelota termina saliendo, la naranja termina saliendo. Quien la posee ahora en sus manos es Diego Koch, juega con Matías Bernardini, piensa el hombre de Rosario, jugó el pick and roll con Galo Vega Costa, no podía entrar, corrige Iván Catani en lo alto para poner las cosas 12-7, la diferencia es de 5 a favor de Hispanoamericano. Ahora encuentra la máxima ventaja por estos momentos, por estos primeros minutos, por estos casi 5 minutos que van, 5 minutos 12 faltan exactamente para el final, cuando hay una nueva variante en el equipo visitante en Obras Sanitarias. Quien entra es Matías Senaruza y quien sale es Agustín Acevedo, el ala pivot del equipo de Núñez. Barbotti que prueba, no puede, y Catani que manotea y se queda con esa pelota en lo defensivo, en la faceta defensiva. Y quien la posee ahora, quien la lleva, quien piensa, quien arma el juego, es Segundo Vasconcelos, el hombre que ya debutó en Liga Nacional ante Peñarol y tuvo minutos también ante Quilmes de Mar del Plata. Corta por el eje de cancha luego del pick and roll, no puede. Iván Catani lo mira a Pablo Binet como diciendo, me parece que me tocó la mano. Pablo Binet se desentiende de la jugada y quien la tiene ahora es Yazulka, va a buscar en lo profundo, juega con Barbotti por bajo, encuentra 2 puntos más Francisco Barbotti. Las cosas se ponen 12-9 por el momento, solamente 3 puntos separan al elenco riogalleguense del Tachero de Capital Federal. Va a salir desde el fondo Hispanoamericano. 4 minutos 35 restan para que termine esta primera etapa. Iván Catani que pone la bola en juego y empieza a correr el reloj, ya la tiene Segundo Vasconcelos, avanza el número 10 de este equipo de Hispano de la Liga de Desarrollo, penetra, perfecto, de costa a costa la llevó Segundo Vasconcelos, bandeja y adentro a cobrar. 14-9 están las acciones ahora en favor de Hispanoamericano. Buena intervención del base bahiense que tiene Hispanoamericano, uno de los reclutados que llevó a este equipo de Río Gallegos para integrarse a esta Liga de Desarrollo. Hay falta, dice Diego Koch, el árbitro Acevedo, sobre Francisco Barbotti. Va a salir desde debajo del aro justamente el elenco rockero, el elenco tachero de Vivos Amarillos en la noche río galleguense. Hay una nueva variante cuando sale Tomás Cocha. Quien ingresa es José María Martínez, el base, el número 14, quien va a poner en juego la naranja nuevamente. Lo busca a Barbotti que se para fuera de la línea de 3. Busca la conexión con Balusi, que no se acerca. Y a la marca está Catani, intensos como siempre Iván Catani. Jugaron con Martínez. Martínez que se para de 3, mira el aro, no se anima. Balusi que va a penetrar, busca la bandeja. La termina perdiendo. Pierde la posesión porque se cumplía los 24 segundos establecidos por reglamento para llegar al canasto de Obras. Y por eso sale Hispano desde el fondo. Galo Vega Costa juega con Vasconcelos. Vasconcelos que ya pasa la línea de la mitad de cancha. Lo va a buscar a Catani. Lo va a buscar a Bernardini. En realidad la cortina era de Catani. Bernardini que espera el movimiento. Pide la cortina. Se la da a Catani. Lo busca a Galo Vega Costa. No lo encuentra. Por eso va a la bandeja. Se la juega al individual. Y gana Matías Bernardini. Con las acciones 16-9 en este momento. Gana Hispanoamericano. Y la termina perdiendo finalmente Obras en la reanudación. Ah, no, dice que es balón de Obras Sanitarias. Sale Barbotti, juega. ¡Ay, robó Bernardini! Muy despierto está Hispanoamericano. Bernardini con Koch, Vasconcelos, lo manoteaba, no podía ser. El balón es de Obras Sanitarias, la perdía Senaruza. Aplauso del público porque la intensidad de la marca de Koch y compañía está siendo efectiva. Por eso
el balón, la posesión es en este momento de Hispanoamericano. 16-9 están, faltan 3 minutos 12 para el final de este primer cuarto, de este cuarto inaugural. Bernardini la cambia para Koch, mueve la bola Hispanoamericano, tira un doble largo, falla finalmente el capitán del equipo y Barbotti es quien captura el rebote. Juega con Martínez, Martínez que la mueve hacia Yazulka y Yazulka con Balusi, Balusi nuevamente para Barbotti, Barbotti para Senarusa. Nuevamente la sacan hacia Balusi. Quedan 6 segundos de posesión. Casi la roba Diego Koch. La sigue teniendo Balusi. Senarusa que tira un tiro muy débil. Termina casi perdiendo la posesión. Le queda solamente un segundo para la reposición a Obras Sanitarias. Deberá sacar y tirar casi inmediatamente. Hay un nuevo cambio en Obras, rotación intensa, es lo que dispone Petersen, que no está contento con el funcionamiento de su equipo por este momento. Quien sale es Senarusa y vuelve al campo Agustín Acevedo, pierde la posición, suena la chicharra, era ineficiente el tiro y quien la tiene ahora es Vasconcelos, que comanda el ataque. Bernardini le pide la cortina a Galo Vega Costa, que se abre. Gran ingreso de Vasconcelos, rompiendo entre dos defensores, alzando sus manos por sobre las de Francisco Barbotti y consigue un nuevo doble con plus en esta ocasión y va a estirar la máxima. Ya calzó la máxima de 9 puntos, 18-9 está en este momento Hispanoamericano y va por el plus. Segundo Vasconcelos, lo consigue, 19-9, 10 puntos de diferencia en este momento hay en favor de Hispanoamericano. Hay un nuevo cambio, ahora sí, en el conjunto de Obras Sanitarias. Quien salió es Luca Balusi, vuelve a ingresar el número 6, estoy hablando de Franco Smagnotti. Va a reponer Francisco Barbotti, Barbotti que juega con Smagnotti. Smagnotti que conecta con Yazulka, Yazulka con Barbotti. Martínez que la tiene ahora y quiere penetrar entre los brazos, abren para Smagnotti, la juega con Barbotti, tira de 3, busca la bomba, no encuentra. Y el rebote de Martínez que sí encuentra un doble. Ahora te voy a contar los goleadores de este encuentro hasta el momento. Está a 2 minutos del cierre del primer cuarto, lo gana Hispanoamericano por 19-11. Quien tiene la pelota es Federico Prado Timoni, que acaba de ingresar en Hispanoamericano. Juega abajo del poste con Iván Catani, consigue la falta, aunque no consigue el doble, se va a ir a la línea de simples otra vez. En 2 ocasiones acertó una y falló en otra ocasión. Hasta el momento tenemos a Matías Bernardini con 9 puntos, segundo Vasconcelos 5 puntos, Tomás Cocha e Iván Catani 3. Y Acevedo y Balusi tienen 2 puntos. Iván Catani ya capturó 5 rebotes en lo que va de la noche, el segundo líder en rebotes totales de esta noche. Iván Catani que convierte el primero desde la línea de simples, va por el segundo. Iván el Terrible, que está teniendo muy buenos comentarios en las redes sociales, en llamados, hubo llamados preguntando por Iván Catani. Las chicas me parece que están llamando a preguntar por Iván Catani. Ya tiene Obras Sanitarias, mueve en ataque, 21-11 está las acciones por este momento. Hispanoamericano vence a Obras Sanitarias, el tiro es largo, rebota en el canasto y sale. Toma el rebote Matías Bernardini, quien encabeza el ataque ahora es segundo Vasconcelos, abre con Federico Prado Timoni, no, le amaga al tiro de 3, no lo realiza finalmente, mueve la bola hacia la derecha Hispanoamericano. Bernardini que prueba de 3, era largo, pero había infracción antes. No está contento el entrenador de Obras Sanitarias, Santiago Petersen, con las acciones que están llevando a cabo justamente sus jugadores, los propios muchachos de Obras Sanitarias. Estamos casi en el minuto final, 1 minuto 2 se queda para finalizar este primer cuarto. Hay infracción de segundo Vasconcelos, la reconoce el número 10, el base de Hispanoamericano, va a reponer desde el costado el conjunto de Obras Sanitarias. Ya está en penalización casi Hispanoamericano, 4 faltas contra las 5 de Obras Sanitarias. Martínez que no la puede tomar bien y no se puede poner cómodo para tirar el 3, finalmente se adelanta y tira de 2, adentro. Es el descuento de Obras Sanitarias que se pone 21-13 en estos momentos de la noche. Segundo Vasconcelos encabeza el ataque, Matías Bernardini que va hacia la izquierda, mueve ante la marca de Smagnotti, de Yazulka, tira, falla, no es efectivo el tiro. Galo Vega Costa que la captura antes que se vaya de la cancha. Juegan con Federico Prado que lo va a buscar a Bernardini, que está muy intenso moviéndose. Juegan con Vasconcelos finalmente, va a buscar la bomba. ¡Adentro! Segundo está primero
puso 3 puntos más para estirar la ventaja 24-13. 11 puntos de ventaja, la máxima luz en este momento en la noche. A favor de Hispanoamericano, obviamente, que está ganando justamente, como les digo, 24-13. Gran intervención de Segundo Vasconcelos cuando hay infracción sobre Martínez. Va a cobrar desde la línea. Encuentra el primer simple, el base de Obras Sanitarias del Tachero. Vamos a ver si encuentra el segundo. Efectivamente, 15 puntos alcanza ahora el equipo de Obras Sanitarias, 22 segundos finales. Es la última posesión, será la última posesión. Segundo Vasconcelos, que quiere conectar con Catani, lo llama para que le ayude con la cortina oportuna. Esperan el movimiento de Prado, esperan el movimiento de Bernardini. Están todos muy quietos. 7 segundos quedan para el final de este cuarto. Bernardini, que prueba de 2, la pelota que baila en el canasto. Galo Vega Costa captura el rebote y convierte los últimos 2 puntos de este primer cuarto. Abrió muy bien Hispanoamericano su actuación ante su público aquí en el Tito Wilson. 26-15 terminaron los primeros 10 minutos de este Hispano Obras aquí en el Tito Wilson, en la ciudad de Río Gallegos. Y vamos a repasar algunos números de que nos ha dejado estos primeros 10 minutos. 26-15 gana, entonces 26-15, perdón, gana Hispanoamericano. El goleador hasta el momento de este partido es Matías Bernardini con 9 unidades convertidas. Lo sigue segundo Vasconcelos, que con esos 3 puntos que convertía hace segundos nada más alcanza los 8. Iván Catani tiene 5 por el lado de Hispanoamericano. Por el lado de Obras Sanitarias, José Martínez tiene 6, Tomás Cocha 3 y Acevedo consiguió 2 en rebotes. Iván Catani es el líder por el momento, tiene 5, con Bernardini tiene 3 y Acevedo también, Agustín Acevedo ha capturado 3 rebotes, asistencia. Francisco Barbotti por el momento es el líder, tiene 2 asistencias repartidas. Por el lado hispano, Federico Prado 1, Iván Catani también y Matías Bernardini 1. 20% de tiros desde la línea de 3 tiene Hispanoamericano contra 10. 1 de 10 metió Obras Sanitarias, 1 de 5 en cambio Hispanoamericano. En tiros de 2 puntos, 41% de efectividad para Hispanoamericano, 71% para Obras Sanitarias, que metió 5 de 7 en tiros de campo. Están parejos, 8 de 22 metió Hispano, un 36%, y 6 de 17, un 35% Obras Sanitarias en estos primeros 10 minutos, en este inicio, en este cuarto de apertura, que enfrentan justamente a Obras Sanitarias visitando a Hispanoamericano en lo que es la antesala del choque por la Liga Nacional, que mañana a partir de las 20 horas estaremos viviendo en el estadio del Boxing Club, entre Obras Sanitarias, justamente como les digo, visitando a Hispanoamericano, un Hispanoamericano que viene de caer ante Quilmes de Mar del Plata, en un final en el que claramente Quilmes se hizo más fuerte, y Obras dando la sorpresa en el estadio de Lanús ante Ferro, 83-61. Comienzan los segundos 10 minutos, el segundo cuarto, el cierre del primer tiempo. Francisco Barbotti, que la tiene en la pintura, quiere postearse pero no lo logra ante la marca intensa de Catani. José Martínez rebota en el pie, finalmente se termina yendo por la línea de banda. Va a ser posición, saque para el conjunto de Obras Sanitarias. La tabla de esta zona sur dice que Weber Bahía, que fue el último visitante de este Tito Wilson, está primero con 7 partidos ganados de 8. Casi implacable el conjunto bahiense. Cuando consigue un nuevo doble Obras Sanitarias y sale desde el fondo el equipo dirigido por Esteban Gatti. Segundo Vasconcelos, quien la tiene, Iván Catani, que busca postearse ante la marca intensa de Barbotti. Duelo de grandotes allí en la pintura. Gana Barbotti, sale la contra rápida de Obras Sanitarias. Balusi con Acevedo, que juega con Yazulka y con Martínez. Yazulka desde 90 grados busca de 3. Adentro la bomba. Y ahora las acciones están 26-20. Arrancó con un parcial de 5 en menos de un minuto el conjunto de Obras Sanitarias, cuando el segundo Vasconcelos rompe la penetración, rompe la defensa de Obras Sanitarias y consigue sus nuevos 2 puntos. 10 puntos alcanza así en este partido el joven nacido en Bahía Blanca. Martínez, que busca el doble largo, la pelota que baila por el aro y termina saliendo
del canasto. Y ahora la tiene segundo Vasconcelos. Encabeza el ataque por banda izquierda. Lo busca Galo Vega Costa, quien aguanta la marca intensa de Agustín Acevedo. Mueve con Catani y este con Koch. El capitán de Hispanoamericano quiere romper por la pintura. Hay falta de ella, Zulca, dice el uniformado Pablo Binet. Es falta del número 7 exactamente y va a ir a la línea de simples Diego Koch, el número 17, que en el último partido contra Quilmes anotó, tuvo números impresionantes, 30 puntos anotó el hombre nacido aquí en la ciudad de Río Gallegos y en el corazón del Hispanoamericano. Tiene su primer simple de la noche, consigue su primer simple en esta noche justamente Diego Koch, que va por el segundo intento desde la línea. La pelota pega en el canasto y termina saliendo. Y ahora la contra, el ataque, la iniciativa la tiene Obras Sanitarias. Juega con Acevedo. Acevedo con Martínez, la trata de mover un poco más. Obras Sanitarias, Acevedo que termina ganando en la pelea de manos allá arriba. Choca con Vasconcelos y termina cobrándole infracción al número 10 de Hispanoamericano y va a ir a la línea el número 4 Agustín Acevedo, el ala pivot, nacido en Buenos Aires, 1,95 m para él, 16 años nada más y nada menos, nacido el 25 de octubre de 2010, cuando hay una nueva variante en Hispanoamericano. Sale segundo Vasconcelos y quien vuelve a ingresar es Federico Prado Timoni. Acevedo, que con su primer intento de la línea consigue incrementar en 1 el marcador. 21 es el marcador en este momento de Obras Sanitarias, 22 finalmente, porque fue efectivo al 100% en este intento el joven de 16 años, cuando el árbitro Ramón Acevedo detiene el partido. El reloj que estaba haciendo de las suyas, una falla técnica allí hará que Hispano reponga nuevamente desde la línea de fondo, salga nuevamente desde el ataque. 29-22 tenemos a 8 minutos del final, 2 minutos 3 han pasado desde que se inició este segundo cuarto. El complementario del primer tiempo, Matías Bernardini toma el balón, pasa entre las piernas, domina y juega con Federico Prado Timoni, que espera el movimiento de Diego Koch. Pasa por detrás de la pantalla, gran faja para Galo Vega Costa, consigue el doble y sí, lo señala, le dice toda tuya, toda la visión, toda la fantasía de Diego Koch para poner una gran asistencia y decretar que las cosas están 31-22 por el momento. Quien la tiene ahora es Francisco Barbotti, quien juega de espalda ante Iván Catani. Choque de grandotes allí, bajo la pintura. Juegan hacia el costado para Tomás Cocha, que tira la bomba de 3. Es cierta, entra. Y consigue poner en 25 el marcador en estos momentos. 31-25, gran tiro tomó Tomás Cocha. Fue adentro, estaba sin marca. Muy cómodo tiró el hombre nacido en Comodoro Rivadavia hace 18 años. Había una infracción sobre Matías Bernardini, dice el árbitro Pablo Binet, del número 10 de Francisco Barbotti. No, había infracción finalmente del Hispanoamericano, dice Ramón Acevedo. Y encabeza el ataque, tiene su posesión, nuevamente la posesión el conjunto tachero. Martínez, que juega con Tomás Cocha que va a intentar de vuelta, juega con Martínez hacia el costado, no es efectivo el tiro, rebota en la pierna de Iván Catani, dice Pablo Binet, va a ser saque para Obras Sanitarias en una nueva posesión que tiene el conjunto. 14 segundos para iniciar esta acción ofensiva tiene el equipo de Capital Federal, jugaron hacia el costado con Tomás Cocha. Cocha, que espera el movimiento de Barbotti, no lo encuentra, hace el doble largo, intenta el doble largo, la pelota que rebota en el canasto y sale, la tiene Federico Prado. Juega largo con Diego Koch, Iván Catani, que busca largo por sobre la marca a Federico Prado, toma el tiro, Koch que va de 3, corta, tercer intento, tercero fallado para Diego, que esta noche no está teniendo una buena noche desde ese rubro, desde el que es suyo, desde el propio. Gran tapa, gran intervención defensiva de Iván Catani, impedía la bandeja de Francisco Barbotti y finalmente termina tomando el balón, pero con un pie fuera del rectángulo de juego. Por eso saca Hispanoamericano. 31-25, 6 minutos 15 faltan de esta segunda etapa, de estos segundos 10 minutos, de este segundo cuarto, que tiene
justamente Hispanoamericano ganando, intentaba la penetración por el costado. Matías Bernardini no puede encontrar el canasto, por eso va a haber 2 tiros desde la línea de simples. Es la segunda falta que acumula en este cuarto el conjunto de Obras Sanitarias y el número 18 va a intentar incrementar su cuota goleadora en esta noche. Hasta el momento ha encontrado 11 puntos con ese que acaba de conseguir Matías Bernardini, el rosarino, el hijo del legendario Ariel Bernardini. Aquí hay que integrar a los planteles de Peñarol, de Boca, los legendarios planteles, aquel gran tirador del perímetro, al que obviamente le han quedado algunos genes a Matías, le ha dejado algunos genes. Tomás Cocha que toma el balón, espera la cortina de Senarusa, roba Iván Catani, falló Iván. Y encabeza la contra ahora Francisco Barbotti. Juegan con Balusi. Cocha va a intentar penetrar y hay infracción. No cuenta el doble, la bandeja de Tomás Cocha, que va a ir a la línea de libres. Tercera falta, no, va a sacar desde el costado. Tercera falta es la que acaba de cometer Hispanoamericano. 33-25 está el marcador en este momento en favor del Hispanoamericano, el equipo más austral de esta competencia. Y busca por debajo Senarusa, la pelota que baila en el canasto y dice que no. Irá a la línea de libres en el intento el rubio. Primera vez en la línea de simples para el número 12 de Obras Sanitarias. El técnico Santiago Petersen un poco más tranquilo en este momento. Hay tiempo pedido por Esteban Gatti justamente en este momento. Y los compañeros de Iván Catani un poco consolándolo por el yerro de hace algún segundo, pero ha tenido un gran partido. El último allí en Mar del Plata y en este momento está promediando 6 rebotes ofensivos, tiene 5 puntos anotados y también una asistencia repartida en la noche de Río Gallegos, en la que van incrementándose un poco los números con el intento fallido de Diego Koch desde la línea de 3. Ha sido un nuevo intento, el sexto de Hispanoamericano, una sola anotación, la de Segundo Vasconcelos hasta el momento. 23% de efectividad tiene el conjunto de Obras Sanitarias. Te vuelvo a contar la tabla de posiciones que tiene en la zona sur a Bahía Básquet como líder con 8 partidos disputados y 7 ganados, 87,5 de efectividad. Peñarol está segundo con 80%, 8 ganados de 10 disputados. Boca Juniors viene tercero con 7 victorias y 2 derrotas. Luego lo sigue Ferrocarril Oeste, el conjunto del barrio de Caballito. 8 disputados, de los cuales ganó 6. San Lorenzo jugó 7 partidos hasta el momento y ganó 5. Quilmes de Mar del Plata jugó 10, ganó 4 y perdió 6. Obras Sanitarias, el rival de esta noche de Hispanoamericano, ha jugado 9 hasta el momento, de los cuales ha ganado solamente 3 y ha perdido 6. Es una buena posibilidad para Hispanoamericano de encontrar una victoria hoy para achicar el margen con otro equipo también como Argentino de Junín, que tiene de los 9 partidos disputados hasta el momento solamente un 33,3 de efectividad, ya que solamente ganó 3 y perdió 6. Anteúltimo está Gimnasia de Esgrima de Comodoro con 8 partidos jugados, 2 ganados y 6 perdidos, un 25% de efectividad. Hispanoamericano, que tiene 9 jugados y 1 ganado. El último ante Quilmes va Senarusa, convierte su primer simple, su primera unidad en esta noche del rubio, hombre de Obras Sanitarias, el nacido en Jujuy. 2 metros 1 y 15 años tiene, nada más y nada menos. Lo que le falta crecer a este chico. Consigue su segundo simple y ya encabeza el ataque hispanoamericano de la mano de Matías Bernardini, que lo encuentra a Federico Prado Timani, que cada día está encontrando más minutos en este equipo de Liga de Desarrollo, efectivos minutos. Va Matías Bernardini de 3, la pelota que queda corta, rebota en el borde del canasto y por eso el rebote es de Senarusa y encabeza el ataque. Ahora Tomás Cocha rompe por el costado Balusi, no consigue efectividad ante el canasto, por eso el rebote era de Iván Catani y la bola ahora es de Matías Bernardini, que prueba la bandeja por el costado de zurda, la deja, la acompaña y consigue un nuevo doble. Las cosas están 35-27 en este momento para el conjunto hispanoamericano, cuando hay detienen el juego el árbitro por un golpe, una lesión, una dolencia que tiene Luca Balusi en su rodilla derecha, en su tobillo, perdón, derecho. Ahora
desde el banco de suplentes están interviniendo. Quien ingresó en este momento por él es Franco Smagnotti, que retorna a la cancha. Es quien tiene el balón en este momento, tiene la bola, lo busca Senarusa. El movimiento es de Martínez. Senarusa que encuentra a Tomás Cocha, la combinación por la banda derecha del ataque de Obras Sanitarias. Quiere romper por el costado Cocha. Consigue la combinación con Senarusa. Encuentra un nuevo doble y se pone a 29 el conjunto de Obras Sanitarias. Mala salida de Hispanoamericano, juegan con Barbotti, la abren hacia el costado, va a probar Cocha, juega con Smagnotti y la bomba que se incrusta en el aro de Hispanoamericano y las cosas están 35-32 ahora. Somos la Liga Contenido, somos Hispanoamericano y Obras Sanitarias en este momento. Matías Bernardini que consigue un nuevo doble para incrementar a 14 su cuota goleadora en este momento. 37-32 se ponen las acciones. Este partido que cada vez se está poniendo más lindo, minuto a minuto. Ay, casi la pierde Galo Vega Costa, que la había recuperado, había recobrado un rebote. Sale la contra para Hispanoamericano. Matías Bernardini juega con Federico Prado Timoni. Y Fede Prado, el hombre de las zapatillas verdes fosforescentes. Imposible perdérselo. Bernardini juega con Catani, abre con Federico. Va Diego Koch, que quería probar de tres, juega finalmente hacia atrás. Y pierde la posesión Hispanoamericano cuando la chicharra le dice que los 24 segundos en ataque han pasado. Por eso va a reponer el conjunto de Obras Sanitarias. 3 minutos y medio faltan para la finalización de este segundo cuarto. 4 faltas tiene Hispanoamericano, 2 solamente Obras Sanitarias. La pelota es de Martínez. Martínez que es asediado por la marca de Federico Prado. Barbotti roba. Ay, no puede hacer efectivo el robo Matías Bernardini. Federico Prado que recupera. Y ahora sí, Iván el terrible. De vuelta. Estas cosas también te juegan en lo psicológico, pero no tiene que dejar que sea así. Y ahora el ataque es de Hispanoamericano. Francisco Barbotti ante la marca de Koch. La pelota que baila por el canasto y sale. El rebote es de Iván Catani. Juega con Dieguito Koch, el capitán. Va a buscar de tres, no, lo encuentra Federico Prado. Comienza nuevamente el ataque Hispanoamericano, quien le marca 1 en la jugada ofensiva. La tiene Matías Bernardini, ahora espera el movimiento de Diego Koch, espera el movimiento de Galo Vega Costa, quiere romper pero no puede, pero consigue el doble largo, el 39-32, se pone Hispanoamericano. 16 puntos ya de Matías Bernardini en lo que va de la noche. Una marca goleadora muy interesante está teniendo el jugador perteneciente al equipo, al primer equipo hispanoamericano, pero que también está sumando minutos y muy buenos en esta Liga de Desarrollo 2017. Hay una infracción sobre Francisco Barbotti vamos a ver a quién se la cobra, de Diego Koch, antes justamente el pivot de Obras Sanitarias, el número 10, Federico Prado, que se retira, ingresa al campo de juego el número 7 en Hispanoamericano. Estoy hablándoles de Martín Iglesias, hombre surgido, nacido hace 19 años en la ciudad de Río Gallegos. Barbotti, que no encuentra canasto, 39-33, que encuentra canasto, perdón, por 2. Están 39-34 las acciones en este momento cuando faltan 2 minutos 14 para que termine la primera etapa. En 2 segundos quería conectar con Martín Iglesias, finalmente hay una infracción sobre el nacido en Bahía Blanca. Va a reponer desde el costado Diego Koch. Ya hace lo propio el nacido en Río Gallegos, segundo Vasconcelos. La perdía, pero termina recuperando Matías Bernardini. Así un nuevo doble largo en esta noche, está efectivo. El número 18. 41 son los puntos que suma en este momento Hispanoamericano contra 34 de Obras Sanitarias. Senarusa. Cocha va a buscar el doble largo. Adentro. Buena marca goleadora la de Tomás Cocha. Ahora vamos a estar repasando los números de esta noche aquí en el Tito Wilson del Hispanoamericano. Matías Bernardini rompe por la pintura. Oh, gran tapa de Francisco Barbotti ante la presencia del rosarino. Barbotti que termina perdiendo, recupera Senarusa, juega el doble largo. El envío, por eso el rebote queda para la contra rápida Hispanoamericano. Diego Koch estaba muy despierto, encuentra la bandeja, pone las cosas 43-36.
a 1 minuto 9 del final de este segundo cuarto. Vamos a ir al entretiempo. En un ratito nomás, roba segundo Vasconcelos y encabeza la contra ante la presencia de Barbotti, que es gigante, se hace gigante bajo el aro. De todas formas, se lo saca de encima, un pasito en retroceso y encuentra un nuevo doble. Segundo Vasconcelos en esta noche alcanzando los 10 puntos, ahora sí. 45 es la marca de Hispanoamericano. Tomás Cocha quiere romper por la pintura ante la marca de dos hombres. Martín Iglesias, rebote queda largo. Senaluza, sin embargo, con sus 2 metros 1, encuentra el rebote y convierte un nuevo doble. 2 puntos más en su cuenta personal. Matías Bernardini, que no podía encontrar ante la falta indicada por Pablo Binet de Francisco Barbotti. Y va a ir a la línea de simple nuevamente el número 18 de Hispanoamericano, el hijo del legendario Ariel Bernardini, como le decía anteriormente. Baila en el aro esa bola, pero termina ingresando, termina pidiendo red. 46 son los puntos ahora contra 38 de Obras Sanitarias. Busca el segundo simple, lo encuentra Matías Bernardini. Por eso están 47, 38, 20 segundos quedan en el reloj antes de irnos al descanso, al entretiempo. Rompe Baluz y encuentra la bandeja. Doble, 2 puntos para el conjunto de Obras Sanitarias, para el tachero de Avenida Libertador. Y Vasconcelos, que tiene los últimos 5 segundos. Largo el tiro, rebote, baila en el canasto. Por eso está 47-40. El sonido de la chicharra indica que todo ha finalizado por el momento aquí en el Tito Wilson del Hispanoamericano. 47-40 vence el conjunto local, el celeste patagónico, el celeste de la provincia de Santa Cruz, al conjunto de Obras Sanitarias de la capital federal. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Liga de Desarrollo por la Liga Contenidos. Estoy como re quedado igual. Pero ahora iba a ser tercero oficial. Ah, bueno, vamos a hacer un sorteo por 3 juegos de 2 populares. Dale. Vamos a hablar que está el micrófono abierto.
Volvemos con esto que es Liga de Desarrollo, noche de fiebre de sábado por la noche, fiebre de Liga de Desarrollo de sábado por la noche. Por la Liga Contenidos se está viviendo Hispano Obras 47-40 por el momento en favor del local, de Hispanoamericano del Celeste de la provincia de Santa Cruz, que ha tenido un muy buen inicio justamente de este partido, en este primer cuarto que se llevó 26-16, una diferencia de 10 puntos, nada más y nada menos. Luego lo pudo achicar gracias a buenas intervenciones, sobre todo de, por ejemplo, Tomás Cocha, que sumó buenos puntos en el segundo cuarto y achicó a 7, la diferencia está 47-40 en estos momentos. Los equipos de Esteban Gatti y Santiago Peterson respectivamente. Ya va a comenzar el tercer cuarto, se va a reanudar el juego en el Tito Wilson del Hispanoamericano, en la casa histórica de este conjunto que juega Liga Nacional en el estadio del Boxing Club, lógicamente por tener una capacidad un poco más amplia, como lo exige, como lo demanda la Liga Nacional. No es para menos, un estadio que seguramente en la noche de mañana tenga un marco de público importante, como ha sido hasta ahora, a pesar de que Hispanoamericano no venía teniendo quizá el rendimiento deseado, ha podido salir finalmente de la zona de baja de la tabla, está Boca, y hoy en día ilusiona un poco más. Matías Bernardini inaugura este tercer cuarto con 3 puntos, como ustedes lo acaban de ver mientras yo estaba hablando, y hablando de hablar, puso 50-40 las cosas. Matías Bernardini alcanza así una puntuación bastante interesante de 24 puntos en este momento en el partido. Obras que inicia la acción ofensiva, ahora la tiene Tomás Cocha. Tomás Cocha que va a buscar el triple largo, pero tocaba la mano de Segundo Vasconcelos, una marca intensa. Tomaba el balón Galo Vega, jugaba con Catani, con Bernardini, Coach. Y ahora quien la tiene es Segundo Vasconcelos. Y va a buscar penetrar por el costado, ingresa, busca la bandeja, juega con Catani hacia atrás. La pelota que quedaba larga, el rebote tomado por Galo Vega Costa, que nuevamente se hace del balón. Diego Koch que busca sus primeros 3 puntos en la noche, no ha podido. 4 intentos fallidos hasta el momento del hombre de Río Gallegos, del capitán de este equipo de Hispanoamericano en la Liga de Desarrollo. Tomás Cocha que rompe por el eje de cancha, no puede ante la férrea defensa de Hispanoamericano, rebota en el canasto y queda en manos de Hispanoamericano. Cuando encabezaba el ataque, Segundo Vasconcelos consigue un nuevo doble y un extra que va a ir a buscar a la línea de simple. 52-40 en este momento las acciones. Tenemos casi pasado un minuto 15 de este tercer cuarto que acaba de iniciarse apenas. Va Segundo Vasconcelos, el hombre de Bahía Blanca, por el plus. Adentro consigue un nuevo punto, así alcanza los 13 puntos en esta noche el hombre de Bahía Blanca. En una gran noche que está teniendo Segundo Vasconcelos. Muy buenos minutos ha encontrado hasta aquí el hombre de Bahía Blanca. Conecta Senarusa con Yazulka, pero no encuentra red. El hombre de Obras Sanitarias, quien la tiene ahora es Segundo Vasconcelos, quien encabeza el ataque de Hispanoamericano. Juega con Matías Bernardini, va a buscar el 3, no, la pasa entre las piernas. Espera la cortina de Iván Catani, no la pudo jugar efectivamente, no se entendieron en la acción ofensiva los jugadores Hispanoamericanos. Tomás Cocha lo buscaba a Robotti, que va a encontrar red, no, pero encuentra el rebote nuevamente. Y ahora sí, es efectivo el ganchito que mete debajo de el aro de Hispanoamericano y consigue 2 puntos más. 42 puntos son hasta ahora lo que ha cosechado Obras Sanitarias. Obras Básquet, el tachero de la ciudad de Buenos Aires, de calle de Avenida Libertador, roba a Cocha ante la conexión que quería hacer de Koch y no pudo ser. Hay infracción de Iván Catani sobre Luca Baluzzi, es lo que indica el árbitro Ramón Acevedo cuando vio una acción ofensiva. Y va a ir a la línea justamente el número 9 del conjunto de Obras Sanitarias. Eva el chaqueño Luca Baluzzi consigue su primer simple efectivo en la noche de hoy. Va de nuevo el número 9, el nacido en Resistencia, consigue otra vez anotar desde la línea de libre, por eso las cosas están 53-44 en favor del local. La tiene Segundo Vasconcelos, busca el ataque por banda izquierda, conecta con Matías Bernardini, que va a romper por el eje de cancha, consigue la falta, pero no consigue
el doble, por eso va a ir a la línea de simple en 2 intentos. Es la segunda falta de Obras en este cuarto. Va a ingresar en este momento José María Martínez, quien se retira de Santiago Yazulca, el alero nacido en Capital Federal de 19 años. Ingresa el base, nacido en Buenos Aires hace 19 años exactamente, Matías Bernardini, consigue una nueva anotación. Va por su segunda en este intento, pero no puede ser. Baila en el aro y sale. Por eso el ataque ahora es de Obras. Intento fallido por parte de Tomás Cocha. Y ahora el ataque de Hispanoamericano, la posesión. Quería meter un pase. Matías Bernardini. Interrumpido por Martínez. Y ahora el balón es de Obras. Francisco Barbotti. Maneja con su zurda el balón. Koch que se la manotea a Luca Baluzzi. Gran intervención. Galo Vega Costa que no pudo ante el pase de Matías Bernardini. Por eso retrocede. Va a intentar de 3. La bomba de Matías Bernardini. Adentro y es tiempo solicitado por el banco de Obras. Por el señor Santiago Petersen. Gran intervención. Gran noche de Matías Bernardini en este momento, que ya te voy a contar cuántos puntos acumula en total hasta el momento. 28 puntos son los que tiene Matías Bernardini en su haber en esta noche. 15 de Segundo Vasconcelo y 5 de Iván Catani. 8 Tomás Cocha, 8 Francisco Barbotti y 6 Luca Baluzzi por el lado de Obras. Básquet en rebotes, Iván Catani es el líder absoluto con 9. Lo sigue Galo Vega Costa con 6. Tomás Cocha, Francisco Barbotti y Matías Senaruza tienen 4 por el lado de Obras. Básquet. Asistencias en esta noche, los líderes son Tomás Cocha, Segundo Vasconcelo y Francisco Barbotti con 3. Lo sigue José María Martínez, Segundo Vasconcelo con 4. Es el líder Tomás Cocha y Francisco Barbotti lo siguen con 3. Los porcentajes en tiros de campo, Hispano tiene 46%, 19 de 41 ha efectivizado. Por el lado de Obras, 37% es justamente la media. 15 de 40 han ingresado en 2 puntos, 51% de Hispanoamericano, 45 de Obras. Y de 3 puntos, 3 de 10 de Hispano, lo que da un 30%. 4 de 16 de Obras Sanitarias, un 25%. 26 rebotes ha capturado Hispanoamericano, 23 Obras Sanitarias. Se reanuda las acciones, 6 minutos 48, 6 minutos 47 falta para la finalización del tercer cuarto. Luca Baluzzi que busca de 3, encuentra red el bonaerense, el capitalino en realidad, de Obras Sanitarias. Encabezaba la acción, Segundo Vasconcelo cae violentamente y choca contra la pared. El jugador nacido en Bahía Blanca quedó medio aturdido. Por eso va a ir a la línea de simple el bahiense, el número 10, que ha tenido una muy buena noche hasta el momento, redondeando 4 asistencias y nada más y nada menos que 15 puntos hasta el momento en la noche del Tito Wilson. 6 minutos 30 nos separan del final del tercer cuarto. Finalmente no va a la línea de simple, saca desde el fondo Hispanoamericano. Segundo Vasconcelo, Koch busca con Bernardini la combinación de vuelta, la mueve Hispanoamericano, busca de 3 Matías. Rebota en el área y sale largo, el rebote lo tomaba Smagnotti. Quien la tiene ahora es Cocha, juega con Baluzzi, lo busca nuevamente a Barbotti. Suena el reloj y hay una confusión técnica. El árbitro Acevedo que se acerca a charlar con la mesa de control cuando va a entrar Martín Iglesias en Hispanoamericano en lugar de Iván Catani, que se va muy aplaudido. Está algo contrariado el muchacho, el jugador de Bahiense del Norte, por esas 2 acciones que veíamos en el segundo cuarto, en la que tuvo el ataque solo y no pudo volcar el balón. Justamente el aro, el canasto lo traicionó, el borde del canasto lo traicionó y por eso estaba algo contrariado. El número 13, Iván, el terrible. La acción va a quedar en manos de Obras Sanitarias. Santiago Petersen, que no entiende mucho la acción. Su asistente Guido Fabris Rotelli también se queja de la desprolijidad técnica, que por allí hubo un desentendimiento técnico.
Sale Obras Sanitarias, sigue Petersen hablando con el árbitro. Barbotti que se postea bajo el aro, pelea contra Galo Vega Costa y termina venciendo. Consigue un nuevo doble para Obras Sanitarias, que ahora se pone 57-49. El conjunto del barrio de Núñez, allí en Capital Federal. El ataque hispanoamericano, segundo Vasconcelos, que va con Matías Bernardini. Encuentra el doble, que es válido, dice Pablo Binet. Y va por el plus. Un triple a la antigua quiere conseguir nuevamente hispanoamericano para ponerse 60-49. Veremos si esto es así. El número 18 que va nuevamente a la línea de libres. Para buscar el plus, no pudo ser, no pudo encontrar el incremento, por eso se mantiene en 59 el marcador, a 49, 10 de ventaja. Mantiene la ventaja hispanoamericana. Tomás Cocha juega con Esmaniotti, con Acevedo, perdón. Acevedo que falla ahí en la pintura, bajo el aro. Y quien la tiene ahora es segundo Vasconcelos, encabezando el ataque. Él lo hace Bayense, que tiene hispanoamericano. Juega el número 10 con Matías Bernardini. Encuentra la combinación. El movimiento de Koch para pedirla por la línea perimetral para intentar un nuevo lanzamiento, pero no encuentra. Y hay infracción de Galo Vega Acosta sobre Luca Baluzzi. Por eso el número 9 de Obras Sanitarias repondrá desde el costado. La tiene ahora el Luca Baluzzi. Acevedo combina con Martínez, quiere romper, va a buscar el doble largo, no, juega con Acevedo y es que con Martínez. Ahora quien la tiene es Tomás Cocha, va a romper por el eje de cancha, encuentra un doble entre todos los brazos celestes y suma nuevos 2 puntos para el conjunto tachero. Entonces está la cosa 51-59 en favor de hispanoamericano. Quien la tiene ahora es Diego Koch, que busca romper por el eje de cancha, lo encuentra Matías Bernardini, que va a probar de 3 entre los brazos, queda muy corto el tiro y jugaron con Tomás Cocha. La contra que va para Barbotti, la pide bajo el canasto y encuentra un nuevo doble Francisco Barbotti. Y ahora sí, el tiempo solicitado por la banca finalmente no es. Y Petersen, que se enoja un poquito más, juega Matías Bernardini hacia afuera con segundo Vasconcelos. Cuando hay una falta técnica indicada por el árbitro Pablo Binet por las quejas reiteradas de Santiago Petersen, el entrenador de Obras Sanitarias. Intenso reclamo del entrenador de Obras Sanitarias, que finalmente se retira. Hay una falta técnica, va a haber un tiro entonces para hispanoamericano y la posterior posesión para reencontrarse con el gol. Ha achicado a 6 el margen el equipo tachero, el roquero, Obras Sanitarias. 4 minutos 29 nos separan del final de este tercer cuarto. 4 faltas tiene Obras Sanitarias y 2 tiene el local. La gente aquí en el Tito Wilson se levanta, pide por un poquito más de dureza en la determinación del árbitro sobre Santiago Petersen, el entrenador de este equipo de Liga de Desarrollo de Obras Sanitarias. Va a ir a la línea finalmente Matías Bernardini, volverá a la línea de libres. Tiene un porcentaje de tiro libre del 83%. Ha invocado 10 de los 12 que ha intentado en esta noche. Buenos números para el jugador de hispanoamericano, tiene un 33% desde detrás de la línea de 6.75. 2 de 6 ha invocado hasta el momento, 53% de tiros de 2 puntos y 47 en tiros de campo. Sigue la controversia allí entre los bancos, entre Petersen, el árbitro, y ahora también Esteban Gatti interviene reclamando un poco de dureza, o digamos por la verborragia del entrenador de Obras Sanitarias, que ahí sí se da la mano con Pablo Binet y finalmente terminan dando un manto de piedad, un manto de paz. Va a ir Matías Bernardini de todas formas, porque la técnica ya está cobrada. Va a ir Matías Bernardini a la línea de simples, no encuentra el primero. Y la posesión es de hispanoamericano en este momento. Va a reponer Koch. Y está segundo Vasconcelos ante la marca de Tomás Cocha.
el bahiense que encabeza el ataque de Hispanoamericano. Pide la cortina de Martín Iglesias. Vasconcelo que conecta con Bernardini. Del otro lado Coche está solísimo, solo. Doble largo de Matías Bernardini. No puede ganar, entonces la pelota rebota. Dice Pablo Vinet que la envía. Finalmente Galo Vega Acosta. No, que hay infracción de Galo Vega Acosta sobre la humanidad de Francisco Barbotti. Por eso acumula tercer falta en este tercer cuarto hispanoamericano. 59-53 las acciones. 4 minutos 10 nos separan del final. Luca Baluzzi, Francisco Barbotti. Pica y busca la conexión con Martínez. Baluzzi que va a buscar el doble largo. No. Retrocede ante la marca de Matías Bernardini. Quiere penetrar por el eje de cancha cuando dice que hay infracción. El colegiado Ramón Acevedo, el hombre encargado de impartir justicia. Y de esta manera, con la falta de Matías Bernardini, hay un nuevo tiempo pedido, en este caso por el banco de Hispanoamericano, por Esteban Gatti. Se ha congelado el resultado en 59-53 en estos momentos, en la noche de Río Gallegos. 3 minutos 54 faltan para el final de este tercer cuarto, de este cuarto de reanudación, luego de lo que fue el descanso. Los números por el momento: Matías Bernardini tiene 30 puntos conseguidos en esta noche. Segundo Vasconcelo tiene 15. Francisco Barbotti es el goleador de Obras con 12. Tomás Cocha lo secunda con 10 y Luca Baluzzi con 9. Hispanoamericano está fundamentando su marcador básicamente en Bernardini y Vasconcelo, porque luego el tercer goleador de Hispanoamericano es Iván Catani, que solamente tiene 5 puntos hasta el momento de la noche. Un Iván Catani que ha capturado 9 rebotes y ha repartido una asistencia. Segundo Vasconcelo, líder absoluto en asistencia, 5, contra Tomás Cocha que tiene 4, ha sumado una más en este último cuarto, en una producción que ha sido bastante más pobre en este tercer cuarto de parte de Hispanoamericano, que ha conseguido 12 puntos contra 13. Obras Sanitarias en el segundo cuarto se lo llevó 24-21. El primero, recordemos que había sido, el primer cuarto había sido 26-16 en favor de los locales de Hispanoamericano. Te recuerdo que puedes seguirnos a través de la Liga de Desarrollo, el canal en YouTube y también en la página laliganacional.com.ar. Toda la información de la máxima competencia de la LID del básquet nacional está allí en esta página. Nosotros somos Hispano Básquet, @Hispano Básquet en Facebook. En Twitter y en Instagram nos encontrás todas las novedades del conjunto del más austral de la competencia, del conjunto patagónico de la provincia de Santa Cruz, del Celeste de Santa Cruz. Roba Matías Bernardini, encabeza la contra, va a buscar el aro ante la marca de Martínez, que no quiso cometerle falta, por eso encuentra nuevo 2 puntos el hombre de Rosario, el hijo del legendario Ariel Bernardini. Y la cosa está 61-53, rompe la sequía de algunos minutos Hispanoamericano. Y ahora va a intentar Luca Baluzzi penetrar por el eje de cancha, se la roba Matías Bernardini, que la toma es Iván Catani, que retornó al campo de juego, juega con Bernardini. Martín Iglesias encuentra el doble y se levanta la gente del Hispanoamericano. Un nuevo local, anotando sus primeros 2 puntos en esta Liga de Desarrollo, Martín Iglesias. Y ahora busca el ataque Obras con Francisco Barbotti, la saca hacia atrás con Luca Baluzzi, que rompe por el eje de cancha. No puede encontrar la bandeja, pero captura el rebote. Hay pulgares arriba y va a sacar. Quien se va a hacer del balón es Obras. Cuando hay una nueva variante, vuelve al campo Franco Smagnotti. Quien se retira es José María Martínez, el base, nacido en Buenos Aires, de 1,85 m. También quien vuelve es el jujeño Matías Senaruza. Quien se retira es Agustín Acevedo, el ala pivot de 16 años. Entra uno de 15 por uno de 16. Impresionante la altura de estos muchachos. Iván Catani, que roba el balón, ahora sí. ¡Doble! Para reivindicarse, para darse su propio golpe anímico, Iván el Terrible, para volver a anotar y conseguir su 7º punto, su 7ª unidad en esta noche, incrementar la racha goleadora y terminar con esa sequía de esas 2 fallas que tuvo, que lo contrariaron un poco en el final del segundo cuarto. Las cosas en este momento, 65-53, 2 minutos 50 nos separan del final de este tercer cuarto. Hispanoamericano vence por 12 puntos a Obras Básquet. Y el
el entrenador de Obras Basket, Santiago Petersen, bastante verborrágico con sus jugadores. No ha sido la mejor noche de sus dirigidos. Y como te comentaba anteriormente, @HispanoBasket son nuestro Twitter donde nos podés seguir. Justamente te vamos a contar todas las novedades a través de Twitter, a través de Instagram también. Imágenes, las fotos de Ernesto Sánchez también, nuestro fotógrafo de lujo, que hoy anda allí por las instalaciones del Tito Wilson capturando algunas imágenes. La Liga Contenidos es el canal de YouTube por donde nos podés seguir, por donde estás siguiendo no solamente este Hispanoamericano Obras, sino también en estos momentos se están jugando, por ejemplo, Boca Juniors ante San Lorenzo, allí en el Benito Quinquela Martín, justamente del barrio de La Bombonera. Mañana se enfrentarán en un duelo muy complicado para el conjunto de Boca Juniors, justamente ante un San Lorenzo que está más líder que nunca, casi indiscutido en la zona alta de la Conferencia Sur. Quien tiene el balón ahora es Smagnotti. Combina con Luca Balusi, que quiere romper por el eje de cancha una vez más. Combina con Senarusa, roba a Diego Koch. La pelota por alto de segundo va con 0 para Matías Bernardini. Un nuevo doble. 67-53. Vence Hispano. Incrementa su racha goleadora Matías Bernardini, que está teniendo una nueva noche memorable de Liga de Desarrollo. Le han venido muy bien los minutos de esta competencia justamente al hombre nacido en Mar del Plata, pero criado y que se siente rosarino, obviamente. Bernardini que combina con Vasconcelos que la saca hacia afuera para Iván Catani, que rompe por el eje de cancha y busca una nueva bandeja cuando Senarusa cometía la falta. Infracción cobrada por Ramón Acevedo y por eso el número 13, el de Bahiense del Norte, justamente un club donde, por ejemplo, surgió un conocido, más o menos conocido, Emanuel Ginóbili, el Manu. Me contaba Iván en la previa, estábamos ahí charlando un poco, que es cercano a los Ginóbili justamente. Uno lo envidia sanamente, ¿no? Y va a la línea de simple y convierte su falla su primer intento. Va a ir nuevamente Iván Catani por la reivindicación. Lo consigue. Octavo punto del Bahiense en esta noche. Y vuelve al banco de suplentes, quien entra en este momento en Hispanoamericano. Es el número 8. El número 4, Elías Juárez. El hombre de Río Gallego, de Gobernador Gregores también, del interior de la provincia de Santa Cruz, así en la zona centro, el jardín de la provincia. Francisco Barbotti, que intenta romper, encuentra con un gancho cortito por sobre su marca, una nueva anotación. Están las cosas 68-55 ahora. Cuando queda 1 minuto 26 para el final de este tercer cuarto. Segundo Vasconcelos, que recibe la falta de Smagnotti. No, Ramón Acevedo finalmente termina indicando que es falta de Vasconcelos. Increíblemente sobre Smagnotti, por eso el balón es de Obras en este momento y están los dos en penalidad. ¿Quién la tiene en este momento? Es Tomás Cocha, que iba a intentar el 3, amagaba a intentar el 3, pero finalmente combina con Barbotti. La saca para Smagnotti, va a romper por el costado Santiago Yazulka, consigue el doble con Tablero apoyándose en el vidrio. Por eso incrementa 57 las unidades sumadas cosechadas hasta el momento por el tachero. El balón en manos de Segundo Vasconcelos, que inicia el ataque. Busca la conexión con Matías Bernardini. Con él juega el número 18, que busca de 3 largo. ¡Oh! La pelota que rebota en el canasto, que le termina diciendo que no. Elías Juárez con Koch. ¡La bomba! Y se levanta el Tito Wilson para aplaudir, para festejar el primer triple de su hijo pródigo. 1 de 5 lleva en esta noche. Sorprendente. Pero ha conseguido un nuevo triple. Quedan 28 segundos y va a buscar Santiago Yazulka. Juega con Barbotti, que va a intentar desde la línea de 3. La pelota que baila en el aro, la termina tocando Smagnotti y la termina enviando afuera, y por eso es saque desde el fondo para Hispanoamericano, que ya encabeza el ataque con Segundo Vasconcelos, como no puede ser de otra manera. La tiene el número 10, busca la conexión con Koch, lo busca Juárez, lo busca
a Bernardini. 8 segundos, 7 segundos. 4 y lo cuenta el público. 2 segundos. Acaba de terminar el tercer cuarto. Con ese doble de segundo Vasconcelos las cosas se ponen 73-57 en favor del equipo local, en favor del conjunto representante de Santa Cruz a nivel nacional e hispanoamericano. En una muy buena producción, otra muy buena producción de este equipo que viene en levantada, que en la última actuación que había tenido aquí como local ante Bahía Basket había hecho una muy buena producción y se le terminó escapando en el final. Luego visitó a Peñarol y lo perdió en el último cuarto también. Avisado el técnico de Quilmes de Mar del Plata y también Pipa Gutiérrez, comentarista de aquella transmisión de noche de miércoles, cuando Quilmes recibió en el Malvinas Argentinas a este mismo equipo de hispanoamericano. Belsa le dijo, tengan cuidado con hispanoamericano, a pesar de que había ganado su Peñarol. Y finalmente Hispano pudo conseguir en su octava parada, una nueva en la ruta, su primer victoria. En el momento, a 10 minutos del final, a un solo cuarto, está consiguiendo una nueva victoria, pero todavía no la cantemos. 76, perdón. Vamos de vuelta, 73-57, vence Hispanoamericano en este momento a horas. 34 puntos de Matías Bernardini, 17 de segundo Vasconcelos, 8 de Iván Catani por el conjunto celeste, 14 de Barbotti, 10 de Cocha y 9 de Baluzzi por el lado de Obras. En los rebotes, Iván Catani es el líder con 10, Galo Vega Acosta lo secunda con 6 y Matías Bernardini 3. Por el lado de Obras, Baluzzi 5, Acevedo y Cocha tienen 4. 15 segundos para que comience nuevamente este tercer cuarto. Pablo Binet le cede el balón a Matías Bernardini y ya comienzan los últimos 10 minutos de este Hispano Obras. Aquí en el Tito Wilson, en la casa del hispanoamericano del celeste de Santa Cruz. Segundo Vasconcelos que se arrima a la línea y retrocede. Pide la cortina a Elías Juárez, penetra y hay un nuevo doble. 19 puntos para segundo Vasconcelos y 6 asistencias en una gran noche, en una nueva gran noche del bahiense que ya vio sus primeros minutos por Liga Nacional también en la gira marplatense, tanto ante Peñarol como ante Quilmes. Que la tiene ahora es Luca Baluzzi, intenta romper por el eje de cancha, pierde el balón ante la marca de Koch, la recupera y sale segundo Vasconcelos. Bernardini encuentra con 2 puntos más a la bandeja, acompañó la bola para que acariciara la red y se pusiera 77-57, 20 puntos de diferencia. Corto el intento de 3 de Luca Baluzzi y quien ataca es Elías Juárez, ahora el hombre de Gobernador Gregores. Todo Gobernador Gregores seguramente expectante de la actuación de su hijo pródigo, del hombre que ha llegado a Hispanoamericano para disputar la Liga de Desarrollo, Matías Bernardini rompe por el eje. Consigue la falta, pero no consigue los 2 puntos, por eso va a ir a la línea de libres y va a tener 2 intentos. Muy buenos números los de Matías Bernardini hasta ahora en la noche. Como les decía anteriormente, 34 puntos anotados por el hombre de Rosario. De Rosario, nacido en Mar del Plata, pero criado, hijo de Rosario. 76% tienen tiros desde la línea de libres. 10 de 13 ha embocado hasta el momento. 18 el 18. Matías Bernardini justamente efectiviza su primer tiro y el segundo también. Incrementa a 2. Me están hablando Lauti y el pequeño Ivo aquí, por eso me distraigo. Jugadores también de la escuela del hispanoamericano. Va Acevedo, busca el doble de revés y lo encuentra. Elías Juárez que ya repuso el juego con Bernardini cuando dice el árbitro Acevedo que caminaba Matías Bernardini. Y el balón entonces en esta ocasión es de Obras, que va a buscar en un intento rápido seguramente encontrar 2 puntos, quién sabe si 3. La pelota es de Baluzzi ante la marca de Bernardini, intenta romper por el costado, juega hacia afuera con Acevedo que busca de 3, la bomba que es efectiva y consigue 3 puntos, 3 nuevos puntos, esta vez de la mano de Agustín Acevedo y llega a 62. 8 minutos 17 nos separan del final. Koch
con el balón en mano. Pica y piensa. Conecta con Matías Bernardini que va a romper por el eje de cancha. Gira sobre su eje. Encuentra la bandeja, golazo. Y encima tiene plus, tiene la posibilidad de estirarlo. Bueno, un nuevo intento Matías. Rebota en el canasto y queda larga el balón, queda largo. La captura Balusi que ya encabezó la contra. Y quien tiene ahora es Francisco Barbotti ante la marca de Martín Iglesias que trata de aguantarlo grandote. Barbotti al lado de Iglesias. Es Maniotti que busca de tres. No pudo encontrar en esta oportunidad Elías Juárez que captura el rebote. Juega con Bernardini y esta se la cede a Vasconcelos para que encabece el ataque hispanista. Ante la atenta mirada de Esteban Gatti. El conductor de este equipo de Liga de Desarrollo, de este equipo juvenil del Hispanoamericano. Segundo Vasconcelos que la tiene, la pica entre sus piernas. Sale para volver a entrar. Elías Juárez que va a buscar de tres. Baila en el aro y sale. Por eso el rebote es de Luca Balusi. Y ahora encabeza la contra. Martínez que busca, no puede encontrar de tres. La pelota es de Maniotti. Quería conectar con Martínez y Elías Juárez, el hombre de Gobernador Gregorio, 16 años, 1,92 m. ¿Qué le dieron a estos chicos para que crezcan así? Balusi que busca de tres, la pelota que baila en el aro y sale. Y el rebote de Vasconcelos encabeza la contra. Busca el movimiento de Bernardini, busca la conexión con Matías, con el número 18, casi la pierde ante la marca de Maniotti. Jugó finalmente con el número 18 con Matías Bernardini. La cambia toda para Diego Koch que va a buscar de tres. Baila, baila y sale. Engañó a todos esa pelota, ese balón. Juegan hacia la zona del poste bajo, la abren hacia el costado. Gran bomba, gran triple D. Martínez que ahora suma 65 puntos para el conjunto de Obras Básquet. Vasconcelos. Toda adentro, todo red. Lo festejan sus compañeros, lo festeja la gente. 84 puntos. Suma Hispanoamericano en estos momentos. Y pide tiempo Santiago Petersen para poder reacomodar un poco sus piezas. Casi 20 puntos les lleva Hispanoamericano, exactamente 17 en estos momentos a su rival, al rival de esta noche. 38 puntos anotados por Matías Bernardini, una locura. 19 por segundo Vasconcelos y 10 de Diego Koch en esta noche. 10 son los rebotes que capturó Iván Catani, el líder en esta noche, y segundo Vasconcelos, el líder en asistencias con 7. Los porcentajes en esta noche: tiros de campo, Hispanoamericano tiene el 50%, 29 de 58 ha efectivizado el local, 41% es el de Obras Sanitarias. En tiros de 2 puntos, 59 para Hispano, 51 para Obras. Y en tiros de 3, desde atrás de la línea de 6.75, 29% cada uno. Hispano hizo efectivos 5 de 17 y Obras 7 de 24 en esta noche. ...6 minutos 19... restan para que finalice el encuentro aquí en el Tito Wilson... en esta noche de sábado, 11:30 de la noche. Nuestro Twitter es @HispanoBasket. También nos está siguiendo por la Liga Contenidos a través de su canal de YouTube y también de la página oficial de la Liga Nacional.com.ar, donde están todas las informaciones de la Liga Nacional, el TNA y la Liga de Desarrollo. Barbotti que conecta con Esmaniotti, busca el movimiento de Martínez, no logra conectar efectivamente y por eso una nueva pérdida para el conjunto de Obras. La tiene segundo Vasconcelos, buscando romper por el eje de cancha, una nueva bandeja. ¡Ay! Engaña a todo el público porque no ingresa. Martínez que juega con Acevedo, gira, no encuentran el rol. La bandeja, por eso el balón es de Maniotti, va a probar desde afuera Martínez. Pasa de largo Catán y la pelota que golpea el canasto y se termina retirando por la línea de fondo. Por eso va a ser un nuevo saque desde el fondo para Hispanoamericano. Iván Catani que regresa al campo de juego. Ya jugó con segundo Vasconcelos. El número 10 que la pica entre sus piernas y casi la pierde ante la intensiva marca de Maniotti.
busca la conexión con Catani. El número 13 que va a buscar romper por el eje de cancha, no juega con Martín Iglesias que busca sus 3 puntos. ¡Y la bomba! La bomba de Martín Iglesias. 5 puntos acumula el hombre nacido en Río Gallegos. Hace 19 años, 1,90 m para él. Gran bomba desde la línea, desde detrás de la línea 3, 90 grados. Muy efectivo el movimiento de balón en la contra de Hispanoamericano, que en este momento llega a 87 puntos contra 65. Una importante ventaja para el equipo local. Cuando Barbotti se para en la línea de simples y consigue su primer intento efectivizarlo. Va por el segundo, también consigue red en este intento. Iván Catani que repone las acciones, reanuda el juego. Segundo Vasconcelo que maneja la bola ante la intensa marca de Franco Smagnotti. El número 10 que busca, rompe por el eje de cancha, juega con Federico Prado, la saca hacia afuera para Iván Catani. Catani que busca nuevamente la conexión con Vasconcelo, conexión bahiense 100%. El número 10 que va a romper por el eje de cancha, 3 segundos quedan para que intente Hispanoamericano. El rebote de Iván Catani, no puede conseguir aro, pero sí consigue la infracción. Por eso se va a parar desde la línea de libres y va a tener 2 intentos para incrementar una vez más, para acrecentar el marcador de Hispanoamericano, que en este momento está en 87 a 67. 20 puntos de diferencia hay entre los santacruceños y los porteños, los oriundos de la ciudad de Buenos Aires, allí el barrio Núñez, en la intersección de Crisólogo Larralde y Avenida del Libertador. Catani que finalmente termina fallando su primer intento y va por el segundo. Efectivo. El segundo intento de Iván Catani pone finalmente las cosas 88-67. Y ahora el ataque es para ahora, el balón, la posesión es para el conjunto tachero, el equipo tachero. Barbotti, la conexión con Martínez, va a buscar el triple largo, pega en el canasto y el rebote es de Senarusa. Cuando hay infracción, dice Acevedo, sí, dice que hay infracción de Federico Prado sobre Senarusa. Por eso va a reponer, es la primera falta del local en este último cuarto, la tercera de Obras. Tiene 3 faltas Obras, mejor dicho, en este último cuarto, en el definitivo. El rebote es de Iván Catani. Segundo Vasconcelo que encabeza el ataque, pide el movimiento. Catani que rompe por detrás, gira y va a romper sobre el eje de cancha. Hay una infracción fuerte de Smagnotti sobre Catani. Y hay un pedido de explicación entre compañeros, ahí entre Senarusa y Smagnotti. Se va a parar nuevamente, una vez más desde la línea de simples. Esa es la cuarta falta de Obras en este cuarto y último. Cuarto, Iván Catani desde la línea de simples tiene una efectividad del 62%, 5 de 8. Va Catani y encuentra el primero adentro. 4 minutos 2 nos separan del final. Va Iván Catani por su segundo intento. Baila en el canasto y por eso va a sacar desde el costado finalmente Hispanoamericano. Le cobraban técnica a Smagnotti por la dura infracción cuando corría hacia el canasto. Recordemos que es una de las nuevas reglas de la ADC, del básquet FIBA, que cuando hay una infracción de esta magnitud en carrera hacia el canasto, directamente se cobra infracción técnica. Cocha que tiene el balón en su mano, la pica entre las piernas ante la marca de Martín Iglesias. Retrocede un pasito y conecta el doble y va a ir a la línea. Va a tener un plus, va a tener la posibilidad de alargarlo. Sumana nuevo, falta Hispanoamericano. Segundo Vasconcelo que va a salir en este momento para darle lugar a Facundo Gay, otro hombre de la ciudad. Muy aplaudido, segundo Vasconcelo se retira del campo de juego y quien ingresa es el número 5, el base Facundo Gay, 1,72 m, 17 años, nacido el 13 de agosto de 1999, aquí en nuestra ciudad de Río Gallegos. Es quien tiene el balón en este momento, Facundo Gay, quien se apodera del armado del juego ante la intensa marca de Martínez.
Puede buscar de tren, no quiere romper por el eje de cancha, la saca larga. No pudo conectar con Martín Iglesias, por eso va a salir desde el costado el equipo tachero. Acevedo conecta con Martínez. Ante la marca de Gay, intensa marca también de Gay. Propone el recién ingresado. Gran intervención de Catani, le cruza el pie y hay una nueva infracción. En este caso de José María Martínez sobre Catani, le metió una de fútbol. Una tocadita al pasar y una nueva infracción técnica de Obras. Y por eso nuevamente Iván Catani irá a la línea. Ha tenido una tendencia hasta el momento Iván Catani de fallar uno y acertar otro. Vamos a ver cómo le va en esta ocasión. Primer intento efectivo de Iván Catani. El Cata, como lo llaman los compañeros aquí del equipo. Efectivamente consiguió uno y el segundo no vio red, por eso como cobró infracción técnica por la dureza de la falta, Pablo Binet va a sacar desde el costado hispanoamericano. Elías Juárez, Facundo Gay. Conduce el balón. Conecta con Elías Juárez. Conexión santacruceña. Río Gallegos, Gobernador Gregores. Intervenía Francisco Barbotti en la acción ofensiva hispanoamericano. Elías Juárez va a reponer. Reanuda el juego con Facundo Gay. Espera el movimiento. Martín Iglesias que cortina. Asmaniotti. Facundo Gay. Se termina perdiendo ante la intervención de Acevedo que la envía hacia un costado. Marca la segunda jugada Facundo Gay. Sale Elías Juárez. Pierde ante Senaruza. Va a buscar el número 12. Caminaba. Hay infracción. Hay infracción, dice Pablo Binet sobre el rubio. Nacido en Resistencia. En Jujuy, perdón. En San Salvador de Jujuy. 2 metros, unos 15 años nada más para este muchacho que ahora va a la línea de libres. Y quien se retira es Iván Catani. En este momento vuelve a la pista Galo Vega Costa. Busca el primero Senaruza. Largo. Por eso no ingresa. En su segundo intento busca Senaruza. Red, dice. Por eso se pone 90-71 las acciones en este cuarto. En el cuarto final al que solo le quedan 2 minutos 49. Busca Federico Prado, consigue. El hombre de San Miguel, de la ciudad de Río Gallegos, consigue sus primeros 2 puntos en este partido. Para la alegría de toda la gente que está allá. 92-71. Las acciones en este momento en favor de hispanoamericano. Facundo Gay que busca la bandeja. Es bastante más petizo que sus rivales, por eso termina perdiendo ante la marca de nada más y nada menos que Francisco Barbotti. Encabeza el ataque Acevedo y finalmente termina encontrando 2 nuevos puntos. 92-73 están las acciones en este momento. El trámite del partido la tiene Federico Prado. Busca el movimiento, conectar con Elías Juárez. Galo Vega Costa que va. Consigue la falta pero no consigue los 2 puntos. Se va a parar a la línea el joven nacido en Puerto Madryn. Cuando se viene a la cancha en lugar de Martín Iglesias, Matías Velázquez, uno de los jóvenes integrantes también del plantel de Liga Nacional, y también se va a venir el hombre de Pico Truncado. Un saludo a quien le mandamos un saludo a la localidad del norte de nuestra provincia, 16 años. Se va a venir el número 8 en cualquier momento, Joaquín Martensen. Galo Vega Costa por 1, Galo Vega Costa encontró solamente uno, 73, perdón. Barbotti que capturó el rebote. Y comienza la acción ofensiva de Obras. Barbotti mueve hacia la izquierda con Esmaniotti. Martínez retrocede y va a jugar. Esmaniotti que queda solo. Tiro comodísimo de 3. Baila sobre el aro y termina ganando Galo Vega Costa. Se la regaló a Acevedo. No lo vio. Estuvo muy despierto el hombre de Obras que consigue 2 puntos más. Y ahora sí,
Para la alegría de todo el interior provincial, se vino Joaco Martensen a la cancha. Facundo Gay juega con Federico Prado. Hay infracción. Y va a haber 2 tiros para el hombre de... Y aquí me acota efectivamente Juan Pablo Sáquez, el jefe de prensa de Hispanoamericano, que en este momento tenemos un equipo 100% santacruceño. 4 chicos de Río Gallegos y 1 de Pico Truncado. Encuentra Federico Prado Timón y su tercer unidad convertida y va por el cuarto. Efectivamente baila sobre el tablero y encuentra el 95 a 75 por el momento. Parcial, 1 minuto 21 nos separa del final. Interviene Franco Gauna, otro de los jóvenes de Río Gallegos, 16 años, 1,78 m para este escolta, que acaba de intervenir en la jugada, acaba de interrumpir la ofensiva. Acevedo, Barbotti, saca para Tomás Cocha, no encuentra de 3, la tiene Joaco Martensen. Federico Prado encabeza el ataque, Hispanoamericano. Busca la conexión con Gay, no. Va Martensen, antes Senarusa, es gigante. Senarusa encuentra el doble, lo festeja todo Pico Truncado. 2 puntos para Joaco Martensen. Muy cerca de los 100 está Hispanoamericano, 97 a 75. Maniotti. Pasa de caño ante Federico Prado. Y hay infracción, dice... en defensa de Hispanoamericano. 43 segundos nos separan del final y va a ir a la línea Smagnotti. El base de 16 años, nació en Capital Federal el 4 de diciembre del año 2000. Smagnotti con su primer intento. Baila y sale del canasto la bola. Va por su segundo intento. Atento Matías Velázquez, atento Joaco Martensen, la pelota adentro, el balón adentro, la naranja. 41 segundos quedan, 97 a 76, va a ser victoria indefectiblemente de Hispanoamericano. Quien la tiene ahora es Martensen, juega con Federico Prado, busca el doble largo, la pelota que rebota en el canasto y no puede ser. Senarusa, juega con Barbotti, Barbotti que encabeza la acción, quiere romper por el eje de cancha, infracción dice el juez Acevedo. Del número 11 de Federico Prado sobre Francisco Barbotti, que va a volver una vez más a la línea de libres a 22 segundos del final. Hispano ya entra en penalidad. Toda infracción que sea cometida, de haber más en estos 22 segundos que quedan, irá a la línea Obras y consiguió Barbotti su primer intento hacerlo efectivo. Iba por el segundo, la pelota que... el balón que toca en el aro y el rebote es de Hispanoamericano. Joaco Martensen que jugó con Facundo Gay. Quedan 16 segundos. Va Franco Gauna. La sacó para Matías Velázquez. Busca de 3. No encontraba el Francisco Barbotti. 8 segundos. 6 segundos. Va a ganar Hispanoamericano. Barbotti que tira. Gauna. 2 segundos. Acaba de concretar Hispanoamericano su segunda victoria en esta Liga de Desarrollo. Para la alegría de todo el público que se acercó al estadio, a la casa de Hispanoamericano, al Tito Wilson. Hispano acaba de vencer a Obras Sanitarias 97 a 77 en una gran actuación colectiva, pero también individual. Matías Bernardini anotó 38 puntos en esta noche y fue seguramente una de las grandes figuras de este duelo que acaban de afrontar Celestes y Tachero. 35. La valoración indudablemente es la figura. Segundo Vasconcelo, 22 puntos. Iván Catani, 11 en la noche han sido los goleadores. Francisco Barbotti, 18. Agustín Acevedo, 13, al igual que Tomás Cocha. Por el lado de Obras Sanitarias en rebotes, Iván Catani capturó 12, Galo Vega Costa 6 y segundo Vasconcelo 3. Por el lado de Obras, Matías Senarusa 8, Luca Baluzzi 7 y Francisco Barbotti 5. Por el lado de Hispanoamericano, las asistencias y el líder absoluto ha sido segundo Vasconcelo con 7 pase gol. Matías Bernardini repartió 3 e Iván Catani 2.
Tomás Cocha repartió 4, Barbotti 3 y José Martínez 2. Ha sido una nueva victoria, la segunda en este periplo por la Liga Nacional de Básquet de Hispanoamericano, que así alcanza la línea de victorias de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que tiene 2 victorias igual, aunque en menos partidos, porque solamente hasta el momento ha jugado 8. Ha sido un placer llevarle las acciones de este encuentro que acaba de terminar, en el que, les repito, Hispano acaba de vencer 97-77 a Obras por la Liga de Desarrollo. Lo viviste, mi nombre es Julián Quirós. Hemos sido Hispano 97, Obras 77. Buenas noches y muchas gracias.